La tarde del 14 de marzo de 2009 cayó sobre la Ciudad de México como un manto gris y denso. Las nubes bajas amenazaban lluvia mientras el tráfico congestionaba Avenida Insurgentes, creando un río interminable de metal y bocinas. En un pequeño departamento de la colonia Roma Norte, Irene Serrano terminaba de maquillarse frente al espejo del baño. Tenía 24 años, cabello negro hasta los hombros y una mirada tranquila que contrastaba con la agitación constante de la capital. ¿Ya te vas?, preguntó Gabriel desde la sala, mirando sin interés el noticiero vespertino, donde hablaban sobre el incremento de la violencia en algunas zonas del país. Irene asomó la cabeza por la puerta del baño y le sonrió con esa calidez que lo había enamorado 3 años atrás, cuando ambos estudiaban comunicación en la UNAM. Antes de continuar con esta historia, que los mantendrá en suspenso hasta el final, los invito a suscribirse al canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué parte de México o del mundo nos están viendo. Sus comentarios siempre son bienvenidos y nos ayudan a seguir trayéndoles más historias fascinantes. Sí, amor, tengo esa entrevista de trabajo en Polanco. Ya sabes, para la revista de diseño que te comenté. Se acercó a él y le dio un beso rápido en la mejilla. Gabriel notó el perfume floral que siempre usaba, ese aroma que quedaba impregnado en las almohadas. No tardo, a más tardar regreso a las 8. ¿Quieres que te acompañe? El metro está imposible a esta hora. No te preocupes, tomaré un taxi en la esquina de Álvaro Obregón. Además, tú tienes que terminar ese artículo para mañana. Irene recogió su bolso de tela color café y revisó que llevara su cartera, identificación y celular. Te marco cuando salga de la entrevista, ¿sale? Gabriel asintió sin despegar la vista del televisor. Ese detalle, esa falta de atención en ese momento específico, lo perseguiría durante los siguientes 12 años de su vida como un fantasma insoportable. Escuchó la puerta cerrarse, el sonido del seguro girando y luego el silencio del departamento vacío interrumpido únicamente por las voces del noticiero. Las 8 de la noche llegaron sin que Irene regresara. Gabriel intentó llamarla 3 veces. Todas fueron directo al buzón de voz. A las 9 comenzó a preocuparse genuinamente. A las 10 llamó a la madre de Irene, doña Marta, quien vivía en la colonia Narvarte con su esposo don Rubén, un hombre taciturno que trabajaba como mecánico automotriz desde hacía 30 años. ¿No está contigo?, preguntó doña Marta con voz temblorosa. Gabriel podía escuchar el miedo instalándose en cada sílaba. Salió a una entrevista de trabajo en Polanco a las 5 de la tarde. Dijo que regresaría a las 8. No contesta el teléfono. Hubo un silencio del otro lado de la línea, ese tipo de silencio que pesa toneladas. Luego, la voz de doña Marta se quebró ligeramente. Vamos para allá. Los padres de Irene llegaron al departamento 40 minutos después. Don Rubén traía su rostro habitualmente serio, aún más endurecido, con las mandíbulas apretadas. Doña Marta tenía los ojos enrojecidos. Entre los 3 llamaron a todos los hospitales de la zona, recorrieron las calles cercanas, preguntaron a los vecinos del edificio. Nadie había visto nada. Irene simplemente se había desvanecido en algún punto entre la Roma Norte y Polanco, tragada por una ciudad de casi 9 millones de habitantes. A las 2 de la madrugada acudieron a levantar la denuncia en el Ministerio Público. El agente que los atendió, un hombre de mediana edad con ojeras profundas y un evidente agotamiento acumulado, tomó nota con una lentitud desesperante. Miren, seré honesto con ustedes. En esta ciudad desaparecen personas todos los días. La mayoría aparece en las siguientes 48 horas. Puede que haya ido a casa de alguna amiga que se haya quedado en otro lugar. Mi hija no es así, interrumpió doña Marta con firmeza. Ella siempre avisa dónde está, siempre.
El agente suspiró. Voy a levantar el reporte, pero entiendan que hasta que no pasen 72 horas no podemos iniciar una búsqueda activa. Las primeras horas son cruciales, lo sé, pero así funciona el protocolo. Gabriel sintió una rabia impotente subirle por el pecho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos 3 días mientras cualquier cosa podría estarle pasando? Pueden hacer volantes, buscarla por su cuenta, preguntar en hospitales. Es lo que les puedo recomendar por ahora. Salieron de la delegación con una copia del acta de denuncia y un vacío en el estómago. La madrugada chilanga lo recibió con su cacofonía característica. Perros ladrando a lo lejos, el rumor permanente del tráfico, vendedores ambulantes nocturnos pregonando tamales y atole. Todo seguía su curso normal, mientras el mundo de Gabriel, doña Marta y don Rubén se había detenido por completo. Durante las siguientes semanas, la búsqueda de Irene se convirtió en una obsesión desesperada. Gabriel dejó de ir a trabajar, invirtió todos sus ahorros en imprimir miles de volantes con la fotografía de Irene. Su sonrisa amplia, sus ojos llenos de vida, la descripción física detallada. Los pegaron en postes de luz, en paredes de mercados, en parabuses, en las estaciones del metro. La familia extendida se movilizó. Tíos, primos, amigos de la universidad salieron a las calles a repartir información. Don Rubén condujo su vieja camioneta Nissan por cada rincón de Polanco, buscando la revista de diseño donde supuestamente Irene tenía la entrevista. Pero ahí comenzó el primer misterio perturbador. Ninguna publicación de diseño en esa zona tenía registro de haber citado a una tal Irene Serrano. Algunas ni siquiera estaban contratando personal en esas fechas. ¿Estás seguro de que dijo revista de diseño?, preguntó don Rubén a Gabriel una tarde, mientras revisaban por enésima vez el departamento, buscando alguna pista que hubieran pasado por alto. Completamente seguro. Me lo mencionó varias veces durante la semana. Doña Marta encontró entonces algo extraño. Una agenda que Irene guardaba en el cajón de su buró. Entre las páginas, con letra cuidadosa, había anotado una dirección en la colonia Condesa y un nombre. A. Villarreal, 4:00 p.m., jueves 12 de marzo. 2 días antes de su desaparición. Gabriel no reconocía ese nombre. Tampoco doña Marta ni don Rubén. Acudieron a la dirección, un edificio Art Deco de 5 pisos sobre la calle Tamaulipas. El portero, un señor mayor que había trabajado ahí por décadas, sí reconoció la fotografía de Irene cuando se la mostraron. Sí, ella vino el jueves pasado. Preguntó por el señor Villarreal del departamento 4. El corazón de Gabriel dio un vuelco. ¿Sabe qué asunto tenía con él? No, joven. Yo solo anuncio a las visitas. Subió como a las 4:30 de la tarde y bajó como 1 hora después. Se veía tranquila, normal. ¿Podríamos hablar con el señor Villarreal? El portero negó con la cabeza. Se mudó hace unos días. Dejó el departamento sin previo aviso, a media quincena. Al dueño del departamento le pareció muy raro, pero pagó lo que debía y se fue. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. ¿Quién era A. Villarreal? ¿Por qué Irene nunca le había mencionado esa cita? ¿Tenía alguna relación con su desaparición 2 días después? Las preguntas se multiplicaban sin encontrar respuestas. Al día siguiente, con la ayuda de un tío de Irene que trabajaba en la Secretaría de Gobernación, intentaron rastrear al tal Villarreal, pero el nombre era demasiado común. Había cientos de personas con ese apellido en el registro civil del Distrito Federal. Los meses pasaron con una lentitud torturante. La Procuraduría asignó el caso a un detective llamado Héctor Campos, un hombre de 50 años con el rostro curtido por décadas de investigar crímenes en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Campos era meticuloso pero realista. Miren,
les dijo en una de las reuniones de seguimiento en su oficina, llena de expedientes apilados hasta el techo. He investigado cientos de casos de desapariciones. La mayoría tiene que ver con violencia, con el crimen organizado, con trata de personas. Algunas víctimas aparecen, otras no. La realidad es que sin testigos, sin evidencia forense, sin un cuerpo, el caso se enfría. Entonces, ¿qué nos sugiere?, preguntó Gabriel con la voz cargada de desesperación acumulada. No rendirse, seguir buscando, mantener el caso vivo. A veces los testigos aparecen años después, cuando se sienten seguros para hablar. A veces hay filtraciones de información. Pero necesito que entiendan que esto podría tomar mucho tiempo. Gabriel asintió, pero por dentro sentía que algo se quebraba irremediablemente. Durante el primer año, después de la desaparición, adelgazó 15 kilos. Desarrolló insomnio crónico y una ansiedad que lo hacía despertar a medianoche con el corazón acelerado, soñando que Irene lo llamaba desde algún lugar oscuro. Doña Marta envejeció 10 años en esos 12 meses. Su cabello se llenó de canas prematuras y su mirada, antes brillante y llena de vida, adquirió una opacidad permanente. Don Rubén se refugió en el trabajo, pasando hasta 14 horas diarias en el taller mecánico, como si el agotamiento físico pudiera aliviar el dolor del alma. Para el segundo año, las búsquedas activas se habían espaciado, aunque nunca se detuvieron completamente. Gabriel se unió a un colectivo de familiares de personas desaparecidas que se reunía cada 15 días en un centro comunitario de la colonia Doctores. Ahí escuchó historias similares: hijos, hermanos, padres, parejas que simplemente se habían esfumado sin dejar rastro. Algunos habían sido víctimas del narcotráfico, otros de secuestros, algunos más de trata de personas. México sangraba desapariciones por todos sus poros. En esas reuniones conoció a Leticia, una mujer de 45 años cuyo hijo había desaparecido en Michoacán 3 años atrás. Leticia se había convertido en una activista incansable, organizando marchas, presionando a autoridades, exigiendo justicia. No podemos permitir que nuestros seres queridos sean solo un número en una estadística, decía con voz firme durante las asambleas. Cada persona desaparecida tiene un nombre, una historia, una familia que la busca. Gabriel aprendió de Leticia y de otros miembros del colectivo cómo no dejar que el sistema los aplastara con su burocracia y su indiferencia. Aprendió a ser persistente, a documentar cada avance, por mínimo que fuera, a no aceptar respuestas vagas de las autoridades. Para el tercer año, Gabriel había regresado a trabajar por necesidad económica, pero su vida había quedado congelada en ese 14 de marzo de 2009. No podía avanzar, no podía hacer planes, no podía ni siquiera imaginar un futuro sin Irene. Algunos amigos le sugerían que quizá debería comenzar a pasar la página, pero esa frase le parecía una obscenidad. ¿Cómo se pasa la página cuando no hay cierre? Cuando no hay respuestas, cuando cada noche te acuestas sin saber si la persona que amas está viva o muerta, sufriendo o en paz. Los años 4, 5 y 6 transcurrieron en una nebulosa de búsquedas esporádicas, llamadas a la Procuraduría que nunca llevaban a ninguna parte, y una esperanza que se iba erosionando como piedra bajo la lluvia constante. El detective Campos se jubiló, y el caso de Irene pasó a manos de una detective joven llamada Patricia Ruiz, quien al menos mostraba empatía genuina, aunque tampoco tenía recursos suficientes para avanzar significativamente en la investigación. Doña Marta comenzó a asistir a misa todos los días, aferrándose a la fe como último recurso. Encendía veladoras, rezaba rosarios completos, visitaba santuarios. Don Rubén, por el contrario, dejó de hablar casi por completo. Se había convertido en una sombra silenciosa de sí mismo.
Durante el 7º año, Gabriel tuvo su primera relación después de Irene. Conoció a una compañera de trabajo llamada Sandra, una diseñadora gráfica que sabía de su historia y que nunca lo presionó. Pero la relación duró apenas 8 meses. Gabriel se dio cuenta de que no podía entregarse emocionalmente a otra persona, mientras una parte de él seguía esperando que Irene cruzara la puerta en cualquier momento. Para el 8º año, el caso de Irene Serrano era solo un expediente más entre miles en los archivos de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Su fotografía amarillenta seguía pegada en algunos postes de luz en la colonia Roma, casi borrada por el sol y la lluvia. Algunos vecinos nuevos del edificio ni siquiera sabían que ahí había vivido una mujer que desapareció sin rastro. Los años 9 y 10 llegaron con una resignación dolorosa. Gabriel había aprendido a funcionar en el mundo con esa herida permanente en el pecho, esa ausencia que nunca cicatrizaba del todo. Seguía asistiendo a las reuniones del colectivo, ahora más como una forma de procesar su propio duelo que con esperanzas reales de encontrar a Irene. Fue en el 11º año cuando algo inesperado sucedió. Gabriel trabajaba entonces como editor en un medio digital de noticias. Una tarde de agosto de 2020, mientras revisaba el archivo fotográfico para un reportaje sobre las consecuencias económicas de la pandemia, se topó con una serie de imágenes tomadas en un centro de rehabilitación en Guadalajara. La reportera había fotografiado a varios pacientes como parte de un reportaje sobre salud mental. Gabriel estaba pasando las fotos rápidamente cuando de pronto se detuvo en seco. Su respiración se cortó. Ahí, en una de las fotografías de fondo, aparecía una mujer de espaldas. Tenía el cabello más largo y teñido de castaño, pero había algo en la forma de sus hombros, en la curvatura de su cuello, en el modo en que sostenía una taza de café. Con manos temblorosas, amplió la imagen en su computadora. La fotografía no mostraba el rostro de la mujer, pero Gabriel sintió algo visceral, algo que iba más allá de la razón. Llamó inmediatamente a la reportera. «Lucía, soy Gabriel. ¿Recuerdas el reportaje del Centro de Rehabilitación en Guadalajara? Necesito que me digas todo sobre esa visita». «Claro, Gabriel. Fue hace como 3 meses. ¿Pasa algo?» En una de las fotos aparece una mujer de espaldas. Necesito saber si recuerdas quién era. Hubo una pausa. Ay, la verdad es que fueron muchas personas. Ese lugar atiende a pacientes con diversas condiciones psiquiátricas, trauma, amnesia, episodios psicóticos. ¿Por qué lo preguntas? Gabriel sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Creo que podría ser alguien que conozco, alguien que desapareció hace 11 años. El proceso de intentar identificar a esa mujer fue kafkiano. Gabriel contactó al centro de rehabilitación, pero le informaron que no podían proporcionar información de sus pacientes por confidencialidad médica. Intentó viajar a Guadalajara, pero la pandemia había complicado todos los desplazamientos. Contactó a la detective Ruiz, quien prometió investigar, pero los recursos eran limitados y las prioridades de la Procuraduría estaban enfocadas en casos más recientes. Durante meses, esa fotografía se convirtió en una obsesión renovada. Gabriel la analizó píxel por píxel, la mostró a doña Marta y don Rubén, quienes reaccionaron con una mezcla de esperanza desesperada y miedo de ilusionarse nuevamente. ¿Y si no era Irene? ¿Y si era solo su imaginación desesperada viendo lo que quería ver? Finalmente, en marzo de 2021, justo cuando se cumplían 12 años de la desaparición, la detective Ruiz logró obtener autorización judicial para que Gabriel pudiera visitar el centro de rehabilitación. La condición era que si efectivamente la paciente era Irene, debía hacerse una evaluación psiquiátrica antes de cualquier reencuentro, considerando que llevaba más de una década en un estado mental desconocido.
El viaje de Ciudad de México a Guadalajara fue el más largo de la vida de Gabriel. Durante las 6 horas de trayecto en autobús no pudo dormir, no pudo comer, no pudo pensar en otra cosa que en la posibilidad imposible que estaba a punto de enfrentar. Doña Marta lo acompañó, aferrada a un rosario con los nudillos blancos de la tensión. Don Rubén se quedó en la capital. Dijo que no soportaría la decepción si no era su hija. El Centro de Rehabilitación Nuevo Amanecer estaba ubicado en las afueras de Guadalajara, rodeado de jardines cuidados y edificios de 2 pisos pintados de colores claros. La directora, la doctora Mónica Palacios, una psiquiatra de unos 60 años, con una calidez profesional reconfortante, los recibió en su oficina. Antes de proceder, dijo la doctora Palacios con tono calmado pero serio, necesito explicarles la situación. La paciente sobre la que preguntan llegó aquí hace aproximadamente 4 años. Fue encontrada deambulando en un estado de confusión severa en los suburbios de Guadalajara. No portaba identificación, no recordaba su nombre ni de dónde venía. Presentaba signos de trauma psicológico severo y amnesia disociativa. Ha sido un caso complejo. Gabriel sintió un nudo en la garganta. ¿Y ahora? ¿Recuerda algo? Su memoria ha mejorado gradualmente con terapia, pero sigue teniendo lagunas significativas. Recuerda fragmentos de su infancia, algunos eventos aislados, pero no puede reconstruir una narrativa completa de su vida. No recuerda los últimos 12 años en absoluto. Doña Marta se cubrió la boca con ambas manos, ahogando un sollozo. ¿Puedo verla? La doctora Palacios asintió. Por supuesto, pero entiendan que si efectivamente es su familiar, el proceso de reconocimiento y reunificación debe manejarse con extremo cuidado. Un shock emocional violento podría retroceder meses o años de progreso terapéutico. Los llevó a través de un corredor con ventanas que daban a un jardín interior donde varios pacientes caminaban o se sentaban bajo la sombra de los árboles. Al final del corredor había una sala de estar comunitaria con sofás cómodos y una televisión. Ahí, sentada junto a una ventana y mirando hacia el jardín, había una mujer. Gabriel la vio primero de perfil. Tenía el cabello largo hasta la cintura, teñido de un tono castaño que no le favorecía particularmente. Vestía ropa sencilla, unos pantalones de mezclilla y una blusa blanca. Estaba más delgada de lo que recordaba, con una palidez que hablaba de años sin ver suficiente sol. Pero cuando la mujer giró la cabeza al escuchar pasos, cuando sus ojos se encontraron con los de Gabriel, el mundo se detuvo. Era Irene, más vieja, más delgada, con una mirada que había perdido aquella chispa que Gabriel recordaba, pero era indudablemente ella. Los mismos ojos café oscuro, la misma forma de la nariz, el mismo lunar pequeño junto a la ceja izquierda. Doña Marta colapsó en los brazos de la doctora Palacios, llorando con una intensidad que contenía 11 años de dolor acumulado. Gabriel, por el contrario, se quedó paralizado, sin poder moverse ni hablar, mirando a la mujer que había buscado durante más de una década, que había ocupado cada uno de sus pensamientos, que había sido el fantasma constante de su existencia. Irene los miró con una expresión de confusión, sin reconocimiento alguno en sus ojos. ¿Los conozco?, preguntó con una voz suave, casi infantil, que era y no era la voz que Gabriel recordaba. La doctora Palacios se acercó a Irene con movimientos lentos y tranquilizadores. Irene, estas personas creen que te conocen. Han estado buscándote durante mucho tiempo. ¿Te sientes cómoda hablando con ellos? Irene miró a Gabriel y luego a doña Marta con una expresión que mezclaba curiosidad y aprehensión. No los recuerdo, dijo finalmente. Pero últimamente he estado recordando cosas.
Pequeños fragmentos, una cocina amarilla, una canción de cuna, un departamento con una ventana grande. Doña Marta dio un paso al frente, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. La cocina amarilla era la de nuestra casa en Narvarte. La canción de cuna es la que te cantaba cuando eras niña. Hija, soy tu mamá. Lo que siguió fueron semanas de un proceso cuidadosamente supervisado por la doctora Palacios y su equipo. Gabriel y doña Marta se quedaron en Guadalajara, hospedándose en un hotel modesto cerca del centro de rehabilitación. Las visitas a Irene fueron inicialmente breves y siempre con un terapeuta presente. Les mostraron fotografías, les pidieron que contaran historias de la infancia y juventud de Irene, tratando de activar recuerdos dormidos. Poco a poco, fragmentos de memoria comenzaron a regresar. Irene recordó el nombre de su padre, recordó la universidad, recordó eventos específicos de su niñez. Pero había un vacío absoluto desde marzo de 2009 hasta aproximadamente 2017. Cuando fue encontrada en Guadalajara. 8 años perdidos por completo en algún rincón inaccesible de su mente. Durante una sesión particularmente intensa, con la ayuda de hipnosis terapéutica, Irene logró acceder a algunos recuerdos fragmentados de ese periodo oscuro. Habló en tono monocorde, casi disociado, sobre lugares oscuros, sobre miedo constante, sobre alguien que controlaba cada aspecto de su vida. Mencionó una casa en algún lugar rural, mencionó trabajos forzados, mencionó amenazas constantes. La doctora Palacios explicó que Irene había sido probablemente víctima de trata de personas, mantenida en cautiverio durante años, sometida a trauma psicológico severo que llevó a su mente a protegerse mediante la amnesia disociativa. Era un mecanismo de defensa, olvidar para poder sobrevivir. Con estos nuevos elementos, la detective Ruiz reabrió la investigación oficialmente. Se emitió una orden de búsqueda para A. Villarreal, el hombre misterioso que Irene había visitado 2 días antes de desaparecer. También se inició una investigación en las zonas rurales entre la Ciudad de México y Guadalajara, buscando propiedades donde Irene pudiera haber estado retenida. 3 meses después, en un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal de Jalisco, se ubicó una propiedad en un municipio rural cerca de Zapopan. Ahí encontraron evidencia de que había sido utilizada para retener a personas contra su voluntad durante años. También encontraron a otras 2 mujeres que habían sido mantenidas en condiciones similares a las que Irene describía en sus recuerdos fragmentados. El propietario de la casa, un hombre de 57 años llamado Arturo Villarreal Montes, fue arrestado junto con otros 3 cómplices. Las investigaciones revelaron que Villarreal operaba una red de trata de personas con ramificaciones en varios estados. Reclutaba a mujeres jóvenes bajo pretextos de ofertas de trabajo falsas, las secuestraba y las mantenía en diferentes ubicaciones rurales donde eran explotadas. El caso de Irene había sido particularmente cruel. Villarreal la había contactado haciéndose pasar por un reclutador de una revista de diseño, citándola primero en su departamento de la Condesa para conocerla mejor y evaluar si era una víctima potencial. 2 días después, cuando Irene salió hacia la supuesta entrevista en Polanco, fue interceptada por Villarreal y sus cómplices. Nunca llegó a tomar el taxi que Gabriel esperaba que hubiera tomado. Durante casi 8 años, Irene estuvo retenida en diferentes ubicaciones, sometida a condiciones inhumanas, obligada a trabajos forzados, con su identidad sistemáticamente destruida. Su mente, incapaz de procesar tanto trauma, comenzó a bloquearse, a borrarse a sí misma como forma de supervivencia. En 2017, durante un descuido de sus captores, logró escapar, pero para entonces ya no recordaba quién era ni de dónde venía.
Deambuló por las calles de Guadalajara en estado de shock hasta que fue encontrada por trabajadores sociales y llevada al centro de rehabilitación Nuevo Amanecer, donde comenzó el lento proceso de reconstruir su mente fragmentada. El juicio contra Villarreal y sus cómplices fue largo y mediático. La historia de Irene Serrano se convirtió en símbolo de los miles de casos de desaparición en México. Durante el proceso, otras víctimas se identificaron, otras familias encontraron respuestas después de años de incertidumbre. Villarreal fue sentenciado a 80 años de prisión por múltiples cargos de secuestro, trata de personas y privación ilegal de la libertad. Para Irene, sin embargo, la sentencia judicial no fue el cierre de su historia, sino apenas el inicio de un nuevo capítulo igualmente desafiante. Los recuerdos continuaron regresando lentamente, dolorosamente, como pedazos de vidrio enterrados bajo la piel. Recordó fragmentos de su cautiverio, rostros de otras mujeres que habían compartido su destino, momentos de desesperación tan profunda que deseaba dejar de existir. La terapia fue intensa y permanente. La doctora Palacios coordinó su caso con especialistas en trauma complejo de la Ciudad de México, permitiendo que Irene eventualmente regresara a la capital con su familia, pero manteniendo un seguimiento psiquiátrico estricto. La relación con Gabriel fue la más compleja de reconstruir. Aunque Irene recuperó eventualmente recuerdos de su noviazgo, de los 3 años que habían pasado juntos antes de su desaparición, la persona que había regresado no era la misma mujer que había salido del departamento aquel 14 de marzo de 2009. El trauma la había transformado fundamentalmente. Tenía episodios de ansiedad severa, pesadillas recurrentes, dificultad para confiar en las personas, terror a los espacios cerrados. Gabriel intentó con toda su fuerza ser el compañero que Irene necesitaba, pero pronto ambos se dieron cuenta de que lo que habían tenido 11 años atrás ya no existía. No podía existir después de todo lo sucedido. No era culpa de nadie. Simplemente eran 2 personas diferentes a las que habían sido. Una tarde de septiembre de 2022, sentados en un café de la colonia Coyoacán, Irene le dijo a Gabriel algo que él había intuido, pero que dolió escuchar en voz alta. Necesito tiempo para encontrarme a mí misma, para reconstruir quién soy ahora, no quién era antes, y creo que tú también necesitas seguir adelante con tu vida. Gabriel asintió, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Nunca dejé de buscarte, nunca dejé de amarte. Lo sé, respondió Irene, tomando su mano sobre la mesa. Y eso me salvó de alguna manera, saber que alguien me estaba buscando, incluso cuando yo no recordaba que existía alguien buscándome. Pero ahora necesito encontrar mi propio camino. Se separaron con cariño, con respeto mutuo, con el entendimiento de que el amor a veces no es suficiente cuando las circunstancias han alterado demasiado profundamente el tejido de las personas involucradas. Irene se mudó a un departamento pequeño en la colonia del Valle, cerca de sus padres, pero con la independencia que necesitaba para su proceso de sanación. Comenzó a tomar clases de arte-terapia, encontrando en la pintura una forma de expresar lo que las palabras no podían capturar. Sus cuadros eran oscuros pero poderosos, llenos de símbolos de encierro y liberación, de oscuridad y pequeñas luces. Eventualmente se unió al colectivo de familiares de personas desaparecidas, pero ahora desde el otro lado, como alguien que había regresado. Su testimonio fue fundamental para generar conciencia sobre la realidad de la trata de personas en México. Dio entrevistas, participó en conferencias, ayudó a otras familias que seguían buscando. Gabriel, por su parte, continuó su trabajo como periodista, pero ahora especializado en cubrir casos de desapariciones.
escribió un libro sobre la experiencia de buscar a Irene durante 11 años, que se convirtió en referencia para otras familias en situaciones similares. Encontró propósito en convertir su dolor en herramienta para ayudar a otros. Don Rubén, que había pasado tanto tiempo en silencio, comenzó lentamente a hablar de nuevo. El regreso de Irene le había devuelto algo que creía perdido para siempre, aunque su hija no fuera exactamente la misma persona que había criado. Aprendió a conocer a esta nueva Irene, a aceptar sus cicatrices visibles e invisibles, a estar presente de maneras que antes no había sabido. Doña Marta se convirtió en el pilar de apoyo más constante de Irene. Entendía de una manera profunda e intuitiva que su hija había regresado, pero que una parte de ella había quedado enterrada en esos 8 años perdidos. No presionaba, no exigía, simplemente estaba ahí, ofreciendo una presencia tranquila y amorosa. 3 años después del reencuentro, en marzo de 2024, se llevó a cabo un acto conmemorativo en el Monumento a las Víctimas de Violencia. Ahí, Irene habló públicamente por primera vez, de manera extensa sobre su experiencia, frente a cientos de familiares de personas desaparecidas. Con la voz firme pero cargada de emoción, dijo: «Durante 8 años no fui nadie, no tenía nombre, no tenía pasado, no tenía futuro. Estaba atrapada en un presente eterno de miedo y supervivencia. Pero había personas que no dejaron de buscarme, que no permitieron que mi nombre se borrara del mundo. Mi madre, mi padre, Gabriel, el colectivo de familiares, las autoridades que finalmente escucharon. A todas esas personas les debo el haber regresado, no solo físicamente, sino también como ser humano. Sé que no todos los casos tienen este desenlace. Sé que miles de familias siguen buscando sin respuestas. Por ellas es que comparto mi historia, para que sepan que nunca deben dejar de buscar, nunca deben dejar de exigir justicia». El aplauso que siguió fue ensordecedor, mezclado con llanto colectivo. Era el reconocimiento de que cada persona desaparecida importa, de que cada búsqueda tiene sentido, incluso cuando toma años, incluso cuando el resultado no es el esperado. Hoy, en 2025, Irene Serrano vive una vida tranquila pero significativa. Continúa su terapia, continúa pintando, continúa trabajando con organizaciones de víctimas. Ha aprendido a convivir con sus recuerdos fragmentados, con las pesadillas que aún la visitan ocasionalmente, con los espacios en blanco de su memoria que quizá nunca se llenarán completamente. Ha tenido algunas relaciones breves, pero el trauma hace difícil la intimidad profunda. No es algo que le preocupe excesivamente. Ha aprendido que la sanación no tiene una línea de llegada definida, que es un proceso continuo y no lineal. Gabriel se casó el año pasado con una profesora de literatura que conoció en un taller de escritura. Mantiene contacto ocasional con Irene, mensajes de cumpleaños, encuentros casuales en eventos del colectivo. Hay cariño genuino, pero también una distancia saludable que ambos necesitan. Don Rubén finalmente se jubiló y dedica sus días a proyectos de carpintería. Ha construido estantes, mesas y marcos para los cuadros de Irene. Es su forma de comunicar amor sin palabras, algo que siempre le resultó más natural. Doña Marta se reúne con su hija todas las semanas para comer juntas. En esos almuerzos hablan de todo y de nada, de recetas, de vecinos, de noticias, reconstruyendo poco a poco la relación que fue interrumpida violentamente aquel marzo de 2009. El caso de Irene Serrano permanece como un recordatorio de la realidad brutal que viven miles de familias mexicanas. Según cifras oficiales, más de 100,000 personas están desaparecidas en México. Detrás de cada número hay una historia, una familia destrozada, una vida interrumpida. La red de Arturo Villarreal fue desmantelada,
pero todos saben que era solo una entre muchas. El problema sistémico de la trata de personas, alimentado por la impunidad, la corrupción y la pobreza, continúa. Cada día desaparecen más personas, cada día más familias inician la agonía de la búsqueda, pero también existen las historias de resistencia, de familias que no se rinden, de madres que recorren el país buscando fosas clandestinas, de colectivos que se organizan para hacer el trabajo que las autoridades no hacen, de profesionales como la doctora Palacios y la detective Ruiz, que dedican sus vidas a devolver algo de justicia a un sistema profundamente roto. Irene a veces se pregunta qué habría pasado si aquel 14 de marzo de 2009 hubiera decidido no ir a esa entrevista, si hubiera investigado mejor la oferta de trabajo, si Gabriel la hubiera acompañado. Son preguntas sin respuesta, ejercicios mentales que no conducen a ninguna parte. La realidad es que fue víctima de una red criminal sofisticada que se especializaba en identificar mujeres vulnerables y atraparlas con engaños elaborados. No fue su culpa. Nunca fue su culpa. Esa es una verdad que tuvo que repetirse miles de veces en terapia hasta que finalmente comenzó a creerla. La vergüenza y la culpa son compañeros constantes del trauma. Pero Irene ha aprendido a reconocerlos y a no dejar que controlen su narrativa. En las noches tranquilas, cuando está sola en su departamento pintando mientras escucha música suave, Irene a veces se permite sentir gratitud. Gratitud por haber sobrevivido cuando otras no lo hicieron. Gratitud por las personas que nunca dejaron de buscarla. Gratitud por la segunda oportunidad de construir una vida, aunque sea una vida diferente a la que había imaginado. Su historia no tiene un final de cuento de hadas. No hay un regreso mágico a cómo eran las cosas antes. El trauma deja marcas permanentes, cambia la estructura fundamental de quién eres. Pero dentro de esa verdad dolorosa también hay resiliencia, también hay crecimiento, también hay momentos de alegría genuina. Irene ha aprendido a apreciar las cosas pequeñas, el sabor del café por la mañana, la luz del sol entrando por la ventana, la risa de un niño en el parque, la llamada semanal de su madre, el progreso visible en un lienzo. Son momentos que antes daba por sentado y que ahora reconoce como preciosos. El colectivo de familiares de personas desaparecidas se ha convertido en su segunda familia. Ahí encuentra comprensión sin juicio, solidaridad sin condiciones. Son personas que entienden el peso de vivir con ausencias imposibles, con preguntas sin respuesta, con el dolor que nunca desaparece del todo, pero que se aprende a llevar. La historia de Irene Serrano continuará escribiéndose día a día. No es una historia que termine con un punto final claro, sino una que avanza con pasos cautelosos hacia adelante, con retrocesos ocasionales, con días buenos y días difíciles. Es una historia de supervivencia, de búsqueda, de pérdida y de encuentro, de destrucción y de reconstrucción. Es también un espejo de un país que sangra desapariciones, que lleva décadas enfrentando una crisis humanitaria que ha normalizado lo inaceptable. Pero es también una historia de las personas que se niegan a normalizar esa violencia, que insisten en que cada vida importa, que cada desaparición merece investigación, que cada familia merece respuestas. 12 años después de aquel 14 de marzo de 2009, cuando Irene salió de un departamento en la Roma Norte y se desvaneció en el aire denso de la Ciudad de México, ella sigue aquí. Transformada, cicatrizada, pero presente. Su regreso no fue el milagro perfecto que Gabriel había soñado durante años de búsqueda desesperada, pero fue real, fue tangible, fue posible. Y en un país donde miles de familias aún esperan ese regreso,
donde miles de nombres permanecen en listas interminables de personas desaparecidas, la historia de Irene representa algo fundamental: la posibilidad. La posibilidad de que la búsqueda tenga sentido, de que la justicia eventualmente llegue, de que incluso desde la oscuridad más profunda sea posible regresar a la luz. No es suficiente, nunca será suficiente mientras haya una sola persona desaparecida. Pero es algo, es un testimonio de que rendirse nunca fue opción, de que el amor y la persistencia pueden atravesar años de silencio, de que la esperanza, aunque frágil y constantemente amenazada, puede sobrevivir incluso en las circunstancias más brutales. Irene pinta ahora un cuadro donde una figura emerge lentamente de la oscuridad hacia una luz difusa pero constante. No es una representación literal de su experiencia, pero captura algo esencial de su viaje. La oscuridad no desaparece completamente. Siempre está ahí en los márgenes, pero ya no es lo único que existe. Hay luz, hay color, hay movimiento hacia adelante. Cuando termine ese cuadro, lo donará al colectivo de familiares de personas desaparecidas. Será su forma de decir que entiende el dolor de la espera, que honra a quienes siguen buscando, que su regreso no fue solo para ella, sino también para todas las ausencias que aún no tienen respuesta. La Ciudad de México continúa su existencia caótica y vibrante. En algún lugar de la colonia Roma Norte, el edificio donde vivieron Gabriel e Irene sigue en pie. Nuevos inquilinos ocupan ese departamento, ignorantes de la historia que se gestó entre esas paredes. La vida continúa, indiferente, como siempre lo hace. Pero para quienes vivieron esta historia, el tiempo se mide de manera diferente. Hay un antes y un después del 14 de marzo de 2009. Hay 11 años de búsqueda que marcaron cada día con su peso específico. Hay un reencuentro que no fue el final, sino el inicio de nuevas complejidades. Irene Serrano desapareció en 2009. 12 años después, su novio la reconoció en registros fotográficos. Fue encontrada, regresó, sobrevivió. Su historia es única y es también representativa de miles de historias que no tienen voz, que no tienen cierre, que siguen suspendidas en el limbo terrible de la desaparición. Por eso Irene habla, por eso comparte, por eso insiste en que su caso no sea visto como la excepción, sino como recordatorio de que cada persona desaparecida merece ser buscada con la misma intensidad, merece que su nombre sea pronunciado, merece que su ausencia sea reconocida como la tragedia que es. En las reuniones del colectivo, cuando nuevas familias llegan destrozadas por desapariciones recientes, Irene les ofrece su testimonio no como promesa de que todo saldrá bien, sino como evidencia de que la búsqueda tiene sentido, de que no están solos, de que el dolor que sienten es válido y compartido. Les dice que no hay palabras que alivien lo que están sintiendo, que el camino será largo y doloroso, pero que hay comunidad, hay solidaridad, hay personas dispuestas a caminar junto a ellos en la oscuridad. Les dice que no dejen de buscar, que no permitan que las autoridades archiven los casos, que no acepten la indiferencia como respuesta. Y cuando las nuevas familias la miran con esa mezcla de esperanza desesperada y escepticismo doloroso, Irene entiende perfectamente esa mirada. Es la misma mirada que Gabriel, su madre y su padre tuvieron durante 11 años. La mirada de quien vive en un limbo entre el duelo y la esperanza, sin poder completar ninguno de los dos procesos. La historia de Irene Serrano es muchas historias en una. Es una historia de amor que no tuvo el final esperado, pero que fue real y transformador. Es una historia de familia que aprendió a esperar sin garantías. Es una historia de violencia sistemática y de las estructuras que la permiten. Es una historia de trauma y de la lenta, difícil, no lineal, pero posible recuperación. Es una historia mexicana,
profundamente enraizada en la realidad específica de este país, pero que resuena con experiencias similares en todo el mundo. Donde hay desapariciones forzadas, hay familias viviendo este mismo calvario. Donde hay impunidad, hay victimarios operando sin consecuencias. Donde hay voluntad política ausente, hay dolor multiplicándose. Pero también, donde hay organización comunitaria, hay resistencia. Donde hay familias que se niegan a olvidar, hay memoria viva. Donde hay personas como Irene dispuestas a contar sus historias, hay posibilidad de cambio. El reloj marca 11 años y 8 meses desde que Irene desapareció hasta que fue identificada. Son 4.292 días de búsqueda, 102.908 horas de incertidumbre. Cada una de esas horas fue vivida intensamente por las personas que la amaban. Cada día fue un ejercicio de resistencia contra la desesperación. Y cuando finalmente llegó el reencuentro, cuando Gabriel vio a Irene en ese centro de rehabilitación en Guadalajara, cuando sus miradas se encontraron después de tanto tiempo, no hubo música dramática de fondo. No hubo abrazo perfecto de película. Hubo confusión, hubo lágrimas, hubo el inicio difícil de un proceso de reconocimiento mutuo entre dos personas que habían sido transformadas irreversiblemente por el tiempo y el trauma. Esa es quizá la verdad más importante de esta historia, que los finales felices perfectos no existen fuera de las películas, que el trauma deja cicatrices permanentes, que algunas pérdidas no se pueden recuperar completamente, pero también que el amor persiste de formas inesperadas, que la familia se adapta, que la esperanza, aunque golpeada y transformada, puede sobrevivir. Irene Serrano está viva. Está reconstruyendo su vida pieza por pieza. Tiene días malos, donde el peso del pasado es casi insoportable, y días buenos, donde puede imaginar un futuro. Tiene pesadillas, pero también tiene momentos de paz. Tiene miedo, pero también tiene valentía. Tiene pérdidas irreparables, pero también tiene ganancias inesperadas. Su historia no termina aquí. Continúa cada mañana cuando abre los ojos y decide enfrentar un nuevo día. Continúa cada vez que comparte su testimonio y ayuda a otra familia. Continúa en cada pincelada que aplica a un lienzo. Continúa en las conversaciones semanales con su madre, en los proyectos de carpintería de su padre, en los mensajes ocasionales con Gabriel. Es una historia de supervivencia, en el sentido más profundo de la palabra. No solo sobrevivir físicamente, sino encontrar formas de seguir viviendo después de que todo lo que te definía fue arrancado violentamente. Es aprender a existir con fragmentos de ti mismo, a construir un nuevo ser a partir de los pedazos que quedaron. Y en un país donde desaparecen personas todos los días, donde las familias enfrentan la indiferencia institucional y el dolor infinito de la ausencia, la historia de Irene Serrano es tanto excepcional como representativa. Es excepcional porque ella regresó, y la mayoría no regresan. Es representativa porque el dolor, la búsqueda, el trauma y la resiliencia son experiencias compartidas por miles de familias mexicanas. Mientras Irene continúa pintando en su departamento de la del Valle, mientras Gabriel escribe sobre otros casos de desaparición, mientras doña Marta prepara la comida del viernes esperando la visita de su hija, mientras don Rubén lija madera en su taller, la vida continúa, transformada, cicatrizada, pero continúa. Y eso, en sí mismo, es un acto de resistencia. Seguir viviendo después de lo invivible. Seguir buscando después de años sin respuestas. Seguir esperando contra toda esperanza. Seguir insistiendo en que cada vida importa, en que cada desaparición debe ser investigada, en que la justicia, aunque tardía e imperfecta, debe llegar. La historia de Irene Serrano es una historia mexicana, es una historia humana.
Es una historia que continúa escribiéndose, con todas sus complejidades, sus dolores, sus pequeñas victorias y sus pérdidas permanentes. Es una historia que merece ser contada, escuchada, recordada, porque detrás de cada estadística de personas desaparecidas hay una Irene, hay un Gabriel, hay una doña Marta y un don Rubén, hay vidas interrumpidas, familias destrozadas, futuros robados. Y mientras eso siga sucediendo, estas historias deben seguir siendo contadas una y otra vez, hasta que la indiferencia se vuelva imposible, hasta que la justicia deje de ser la excepción y se convierta en la norma.